De nueva cuenta, nos reunimos hoy en una tercera sesión de nuestro seminario Tramos, que estamos organizando en conjunto la cátedra MIFID, en representación de la cual está el doctor Irán Ángel acá, y desde Ciesas. Eh, Hoy venimos a presentar a nuestro querido profesor Agustín Escobar, un académico de vasta experiencia profesional que ha estado vinculado a Ciesas desde hace ya bastante tiempo y cuyas líneas de investigación principales son las siguientes, las voy a leer rápidamente. En primer lugar, la política social mexicana y los procesos de evaluación de la misma, pero también la migración México-Estados Unidos, principalmente la población pobre mexicana, y en lo referido justamente al alcance que pueda tener la política social mexicana para regular la migración temporal. En los últimos años, el doctor Agustín también ha trabajado o ha realizado estudios laborales y de mercado de trabajo, de movilidad social, de inequidad y desigualdad en contextos urbanos, de género y masculinidades, y justamente hoy nos va a brindar una conferencia que lleva por título Migración y Trabajo, experiencias de investigación. Eh, Bienvenido, doctor Agustín. A, Agradecemos mucho su contribución a este espacio de reflexión. Y antes de darle la palabra, no sé si Irán quisieras agregar algo. Eh, Eh, Hola Edel, hola, buenos días a todos. Hola, Agustín. No, nada más que decir, nada más darle la bienvenida a Agustín. Y adelante, bienvenidos a todas y a todos que están conectados. Muy bien. Entonces, tienes la palabra, Agustín. Bienvenido. Muchísimas gracias, Edel, Irán, Carla, Eduardo, etcétera, y obviamente a todos los presentes que nos hacen el favor de acompañarnos hoy. Em, Cuando vi el título, que seguramente yo les pedí que pusieran hace bastante tiempo, em, me pregunté si podía hacer algo un poco más propositivo el día de hoy. Em, Obviamente se trata de reflexionar sobre cosas que ya he hecho o que ya han sido hechas y ver qué es lo que de eso sigue siendo vigente. No nada más, o podría volver a ser vigente, y no nada más decir, pues miren estas experiencias pasadas que ya pasaron, que ya se acabaron, tuvieron sentido y ya no pasa nada. Eso ciertamente no es mi interés. Para mí, el sentido de trabajar lo que trabajamos es plantear preguntas sobre ciencia e historia. No me refiero a la historia como pasado, me refiero a la historia como el devenir de lo que estamos viviendo. Y estas preguntas probablemente puedo ofrecer algo que puede ayudar a analizar lo que está sucediendo, aunque en realidad no tengo las respuestas completas, ¿no? Em, y además, todo esto dentro de una restricción, que es el cambio que estamos viviendo en sociedad y el papel de los científicos para hacer ese cambio inteligible y transmitirlo, no nada más para generarlo como una característica de la comunidad científica, sino realmente el que puede ayudar a la sociedad o a los funcionarios públicos a comprenderlo y a tomar decisiones correctas de política pública. Em, entonces, esa es la gran pregunta de la sesión y probablemente lo primero que hay que compartir es que desde hace más o menos 8 años, 10 años, para comprender la migración contemporánea que observamos en México, hay tres hechos fundamentales que nos desafían. El primero es que lo que decíamos en los años 90, que estaba de moda,
que México era un país de inmigración, emigración y transmigración, em, se volvió cierto, pero se volvió abrumadoramente cierto. Es decir, de ninguna manera como creíamos que sucedería o como pensábamos que podía pasar. Esperábamos que México se volviera un destino interesante para países menos desarrollados y que atrajera migrantes económicos. Efectivamente, en México hay migrantes económicos, pero la realidad es mucho más compleja. Gran parte de los que llegan a México y permanecen en México no querían o no quieren estar en México, pero México se ha vuelto finalmente un destino con el paso de su proceso migratorio. Otra parte de los inmigrantes son hijos de migrantes mexicanos a Estados Unidos, que o bien volvieron ellos o bien han vuelto los hijos. Y esta no es la población que nos imaginábamos. Nos imaginábamos cada vez más jubilados de Estados Unidos y de Canadá viviendo en México y algunos migrantes económicos también de esos países. Y por último, esperábamos que la emigración se redujera al traspasar la transición demográfica mexicana y aumentar la generación de empleo. La transición demográfica sí la estamos atravesando, no tan rápido como habíamos pensado, pero ciertamente ya hay un proceso de envejecimiento muy claramente observable en México. Pero, bueno, el empleo definitivamente al principio creció menos de lo que estábamos esperando con el TLC, pero no ha crecido tan poco como creíamos. En algunos ámbitos, en el rural, en este momento, por ejemplo, el empleo está, en vez de disminuir, que era lo que había hecho sin parar de 1930 a 2010, está creciendo. Y este es un hecho inédito. Y no solo está creciendo en el campo, sino que además se está formalizando el empleo en el campo. Pero el hecho es que todo junto, la inmigración, ya no está tan frenada como estuvo de 2008 a 2020 más o menos. Al revés, ha resurgido. Y esa emigración, aunque sigue teniendo un componente económico, obviamente la gente no va a migrar si no piensa que va a encontrar una fuente sustentable de vida, pero tiene un componente cada vez más fuerte de huida de la inseguridad. No solo de la frontera, cosa que habíamos notado en el libro de Claudia Masferrer y míos, de la década en que cambió la migración, que sacó el Colegio de México, sino en múltiples otros análisis, etcétera, se puede ver que hay municipios que se están quedando desiertos. Pues sí, porque se acaban las oportunidades económicas, pero esas oportunidades económicas se acaban porque hay una criminalidad predatoria que realmente va aniquilando poco a poco aquello de lo cual pretende apropiarse, ¿no? Digo, predatoria y además asesina, desde luego. En resumen de todo esto, no es que nos hayamos equivocado. Todo lo que preveíamos que iba a pasar, pasó. El problema es que pasaron muchas más cosas. Es decir, la inmigración tiene otros grupos que están llegando a México, además de los que nos imaginábamos. La transmigración tiene grupos que de ninguna manera nos imaginábamos. Sí había, por ejemplo, migrantes de Irak, copto cristianos, en los años 90 y la Secretaría de Gobernación los atendía. Pero eran grupos muy pequeños, de 40, 50, y se podían atender, se podía hacer una negociación con Estados Unidos los aceptaba normalmente y esos migrantes se iban. Pero no lo que tenemos hoy en día, que son migrantes pues de 3 o 4 continentes, que están en México, quieren pasar por México y algunos están perfectamente felices de quedarse en México. Eh, entonces, en primer lugar, pasó eso, pasó lo que nos imaginábamos, pero pasaron muchas otras cosas, de tal manera que la situación migratoria en general en México hoy no es lo que nos imaginábamos hace 20 años.
Y lo que sigue de esto, es decir, una consecuencia clara de lo anterior, es que un modelo económico de la migración relativamente simple que teníamos en los años 80 o 90, eh, que realmente era capaz de explicar la mayor parte del movimiento migratorio, eh, ya es patentemente insuficiente. Es decir, había condiciones de escasez de recursos y de escasez de empleo en México. Había oferta de empleo, salarios mucho más altos en Estados Unidos, patrones en Estados Unidos que deseaban abaratar sus costos y que tenían además eh, la bendición de que el gobierno no volteara a verlos, entonces podían violar derechos, violar condiciones laborales y emplear inmigrantes y lo hacían. Y con eso realmente explicábamos lo que pasaba. Había un mercado de trabajo mucho más libre que lo que las instituciones nacionales podían entender, y por lo tanto el movimiento basado en el mercado era algo muy claro. Entonces nosotros decíamos, eh, en los años 90 la migración está explicada por oferta, por demanda y por redes sociales. Y con eso realmente lo que, lo que teníamos era gran parte del fenómeno. Estábamos abarcando una gran parte del fenómeno. Sin embargo, la migración de hoy sí es económica, pero su explicación económica simple es manifiestamente falsa. Es decir, los migrantes están buscando una situación económicamente estable para ellos, para sus familias, para sus parientes, estén donde estén, que pueden estar en otro continente. Pero también es absolutamente cierto que la disrupción de las formas de vida y la insostenibilidad en sus sitios de origen pocas veces tiene explicaciones locales simples. Es decir, realmente la globalización se ha vuelto una realidad como nunca antes. La violencia, la inseguridad, el despojo de tierras, el despojo de aguas, el despojo de otros recursos, el deterioro de las instituciones estatales en Centroamérica, educación, salud, orden urbano, que le permitía a la gente vivir bastante en paz, por lo menos hasta antes de las guerras civiles, ciertamente ya no existe. Y esos órdenes de vida están rotos, pero además están rotos con relaciones globales, internacionales, que antes no contribuían tanto a ese cambio. Es decir, hoy lo que pasa en Honduras, lo que pasa en Panamá, lo que pasa en Colombia, en Ecuador, etcétera, está marcado por fenómenos globales, comercio mundial de drogas, etcétera, como no lo había estado nunca. Y por último, el tercer desafío es que las presiones políticas que mueven exitosamente a los votantes con razones o pretextos pasajeros, en los años 90 nos parecían pasajeras o nos parecían superables con observaciones científicas serias, válidas, de grupos de científicos que podían discutir y estar en desacuerdo, pero al final llegarían a un acuerdo y le mostrarían a la sociedad un diagnóstico, pues, que no podría rechazar. Y en realidad, ahí sí nos equivocamos. Es decir, ese manejo político de la migración no ha disminuido. La tolerancia del votante democrático no ha mejorado y el negocio político de mostrar, distorsionar, plantear a la migración como uno de los principales problemas de Estados Unidos ha crecido. Y por cierto, no solo de Estados Unidos, también de otros países. Me sorprende un poco que en México la centralidad política de la migración ha desaparecido. Nos preocupaba mucho en 2019-20, cuando realmente la política migratoria de México fracasó totalmente, pero después de eso se ha silenciado
a pesar de la masacre masiva perpetrada por el Estado mexicano de 40 migrantes en un sitio de detención en la frontera con Estados Unidos. Es cierto que la complejidad del flujo migratorio crece y por lo tanto, lo que yo decía antes, hay desafíos de comprensión. Pero por otra parte, el tema, tal como se presenta al público, está siendo dimensionado, redimensionado, sobrepolitizado y muy distorsionado. Bueno, regresando entonces a los puntos. En otras palabras, nuestros modelos eran muy simples. La realidad no los ha desbancado totalmente, pero es mucho más compleja. Y la pregunta es si podemos entender lo que está pasando hoy. Quiero rescatar un análisis que hice hace 16 años para estimular nuevos análisis materialistas de la migración que hoy experimenta México. Y cuando digo materialistas, no digo que estén enmarcados dentro de un marxismo, claro, sino que ciertamente mi preocupación es por el bienestar material, por la vida material, por la estabilidad de la vida material de las personas. Y aquí son tres las preguntas que formulo y después plantearé una serie de modelos que espero que les parezcan útiles. El primero, ¿es la realidad cada vez más compleja? Nuestros modelos simples eran simples porque éramos malos, porque éramos ingenuos, o eran simples porque efectivamente había motores más claramente identificables del fenómeno migratorio. Segundo, la relación entre la migración y la política es de un solo tipo, es decir, hay una serie de flujos y esos flujos despiertan alarmas en el país de destino y esas alarmas se vuelven política o es algo más complejo. Y en consecuencia de lo segundo, la tercera pregunta es una informada por Paul Feyerabend, el, el enfant terrible de la epistemología, eh, que básicamente lo que afirma es que los grupos de científicos son tan poco confiables como cualquier político o cualquier persona, en realidad, y que el control de la ciencia debe estar en manos de la sociedad, de un público informado, de un público democrático, de un público que puede saber qué es lo que se le debe pedir a la ciencia, lo que se le debe permitir a la ciencia y lo que se le debe financiar a la ciencia. Y son preguntas que él hizo más o menos 10, 15 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero no son preguntas que se hayan vuelto, en mi opinión, eh, obsoletas, sino que al revés siguen siendo tremendamente actuales. Eh, es decir, digo, un ejemplo muy simple. La mayor parte de los físicos de avanzada en este momento aceptan que no saben de qué consta el 95% del universo. Han postulado una cosa que llaman materia oscura, que es la única manera de explicar las fuerzas de atracción y los movimientos planetarios. Pero el hecho es que llevan 30 años buscándola, llevan varios miles de millones de dólares o millones de millones de dólares buscándola, ciclotrones y aceleradores en todo tipo de lugares y no la encuentran. Entonces, una ciencia que normalmente creemos que es absolutamente exacta, de avanzada, con conocimiento real, etcétera, no sabe de qué consta el 95% de lo que observa. Ante eso, creo que los científicos sociales quedamos parados como los mejores científicos del mundo y tenemos un poco más de idea de lo que consta. Pero el punto es, si la sociedad está tomando decisiones de millones de dólares para financiar una investigación así, ¿podemos confiar en la sociedad para que nos ayude a decidir qué es lo que hay que comprender de fenómenos como la migración y después
qué es lo que hay que hacer como política pública. Bueno, entonces esas son las preguntas. Y las teorías de la migración, sin duda, en 30 años, han ido de lo simple a lo complejo, del determinismo económico y el enfoque individual a las determinaciones múltiples, colectivas, en un mundo de interacciones densas. Entonces, en ese sentido, el cambio de la realidad es innegable. En nuestro papel en 1994-96, cuando llevamos a cabo el primer estudio de migración México-Estados Unidos, era explicarles a los políticos lo que pasaba. Y como dije, nuestro modelo era muy simple. Hay oferta de fuerza de trabajo, hay demanda de fuerza de trabajo, hay redes sociales. Y las redes sociales hacen que esto empiece a funcionar y después hacen que el fenómeno sea casi autosustentable hasta cierto punto, ¿no? Entonces era adecuado. Era insuficiente, pero era adecuado. Eh, Sin embargo, desde entonces, y como acabo de decirlo por el tema de redes sociales, hay un papel para el capital social. Y básicamente de eso es de lo que quiero hablar hoy. Porque Lewis propone la única teoría donde la migración es individual, la información fluye y llega a los individuos toman las decisiones y no usan recursos de nadie más, usan los suyos propios para irse a la economía moderna y transformar su vida. Sin embargo, desde fines de los años 80 y de los años 70 en México y probablemente 60 en Guatemala, los modelos estrictamente migratorios incorporan a los grupos sociales o hablan de los grupos sociales no únicamente como un contexto que está para que el individuo decida, sino como el agente de la migración. Es decir, es el grupo el que muchas veces decide que alguien migre. Y esto lo vieron antropólogas mexicanas desde los años 70. La nueva economía de la migración laboral en Estados Unidos y en Europa muestra desde los años 80 que la decisión es colectiva. La ganancia de los recursos que se obtienen por la migración laboral es colectiva, es para la familia en el lugar de origen. El conjunto de la familia disminuye su exposición al riesgo porque un miembro parte mientras otros siguen trabajando para tener una base de sustentabilidad firme para la familia. Con la aventura migratoria de uno, el bienestar de la familia se supera y probablemente con el paso del tiempo se genere una comunidad, lo que llaman translocal o transnacional, que son básicamente redes de parientes separados por miles de kilómetros, pero que siguen teniendo lazos de tipo de comunidad. El pueblo de origen sigue siendo viable, que es algo totalmente distinto de lo que planteaba Lewis. Es decir, para Lewis, el sector tradicional se iba acabando, 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 porque la gente no tenía para qué quedarse en una economía donde el nivel de vida y la productividad eran bajos. En este modelo hay una modernización del sector tradicional promovida por los mismos migrantes y el pueblo de origen vuelve a ser viable, lo cual cambia y es muy interesante. El problema que hay que entender que hay aquí es que la migración a Estados Unidos tradicionalmente no fue de los mexicanos más pobres. Es decir, entendíamos que los más pobres no podían migrar porque no tenían recursos, porque no tenían parientes en Estados Unidos, porque no tenían a dónde llegar, etc. Sin embargo, a partir de fines de los años 90 y con un dinamismo muy notable del final de la era Clinton y del principio de los años 2000, eh, la migración laboral mexicana crece muy sustancialmente. Hay que pensar que muchos años del principio de los años 2000, la cantidad total de población transferida a Estados Unidos por México fue de mucho más del doble de las visas legales que se obtenían, que se ofrecían a mexicanos. Eh, y los pobres se incorporan crecientemente a los flujos migratorios. Y aquí está la pregunta. Si migrar es cada vez más caro, si los polleros cobran cada vez más en la frontera,
cómo es posible que los que estén migrando, que los más pobres se estén incorporando a esta migración. Podemos entender que les faltan más recursos, pero si les faltan más recursos, el proceso migratorio es problemático. Em, la pregunta es entonces, ¿cómo migran los pobres? Y pues ante la observación del fenómeno y políticas de reestructuración económica en todo el mundo, el Banco Mundial a partir de los años 90 afirma que los pobres tienen su propia solución, es decir, que los pobres tienen capital social, que el capital social puede ayudarles a superar su pobreza porque es abundante entre los pobres. Si algo tienen los pobres es confianza en otros pobres y ese es su capital. El problema es que el Banco Mundial está tomando una de las definiciones de capital social y ciertamente no la definición original de capital social. Eh, el capital social no se formula, o mejor dicho, Bourdieu no formula la teoría del capital social en 1986, en un artículo que se llama Las formas del capital, para explicar por qué los pobres pueden hacer cosas. Lo formula para explicar por qué los ricos son cada vez más ricos. Y entonces la función teórica del capital social es algo totalmente distinto de lo que plantea el Banco Mundial que pueden hacer los pobres. ¿Cómo sucede eso? ¿Y cómo puede uno usar un concepto como el de capital social para explicar el proceso de migración de los pobres? Lo que yo hago es tomar dos conceptos distintos e ir explorando en cada uno qué pasa con las comunidades pobres mexicanas y con la migración de los pobres. En primer lugar, lo que hay que decir es que para Bourdieu el capital social son recursos. Y cuando Bourdieu habla de recursos, es recursos materiales, recursos que permiten hacer cosas, que permiten vivir de cierta manera. Es un enfoque materialista. Según él, son recursos puestos a disposición del grupo rico, es decir, de la clase alta, y bloqueados para otros. Por lo mismo, una comunidad pobre es pobre en capital social, es decir, no tiene esos recursos. Eh, y esos recursos son defendidos por la clase alta por cerrazón, es decir, por una demarcación muy clara de las fronteras del grupo y de quién puede estar adentro disfrutando de esos recursos que fluyen y quién no puede hacerlo. Además de la propiedad privada, que es el elemento fundamental para la defensa del capital, pero también del capital social, Bourdieu tiene un estudio famosísimo sobre el desarrollo del gusto, que es otra manera en que los grupos privilegiados marcan sus fronteras y delimitan sus formas de comunicación. Lo que es interesante es que el gusto o el mecanismo de demarcación que fomenta el gusto es un mecanismo de demarcación que funciona de manera bastante parecida a la forma en que funcionan las comunidades étnicas. Y por lo tanto aquí entramos al tema, es decir, en una comunidad indígena con una frontera muy clara respecto del resto de la sociedad, es posible poner a disposición del grupo ciertos recursos, obviamente no muy abundantes, pero ciertos recursos que les permitan hacer cosas. Y una vez que los pones a disposición de ellos, si en vez de simplemente hacer una fiesta al año siguiente en la comunidad y ese migrante migra, encuentra trabajo y puede mandar remesas, entonces los recursos de la comunidad en su conjunto crecen, ¿no? Entonces, de una situación de escasez reconocida, patente, dramática, se puede pasar a una situación de menor escasez y donde obviamente la opción de migrar es cada vez más fuerte. La pregunta aquí es, obviamente la migración empieza entonces con esto de la causación circular acumulativa que ya había mencionado antes, pero se plantea un riesgo. ¿Cómo es posible
que la migración no amenace a la comunidad. Es decir, si estos recursos se ponen a disposición de los que se van y esas personas se siguen yendo, muy probablemente a largo plazo la viabilidad de la comunidad se reduzca. Ciertamente sucede que crece lo que yo llamo la huida. Es decir, la comunidad normalmente indígena, en un intento bastante desesperado por controlar los recursos de la migración y por defender la identidad y la persistencia de la comunidad, muy fácilmente, por ejemplo, cierra el agua, desbloquea totalmente el acceso al agua a las familias que no han pagado cuotas comunitarias. Nombra mayordomos a los migrantes ausentes para que ellos se hagan cargo de la fiesta, para que su identidad local se vea reforzada. Prohíben que los migrantes laborales que no han pagado sus contribuciones al tequio o algo así puedan casarse con personas de la misma comunidad. Entonces, todo este refuerzo de fronteras y de la identidad cerrada del grupo pues tiene como función mantenerse como comunidad, pero también tiene como consecuencia que haya un número creciente de huidas, es decir, de jóvenes que por razones de identidad, que por razones de haber sido explotados por sus padres para pagar estas cuotas del tequio que los padres no pagaban, etcétera, desean huir y ya no tener nada que ver. Y eso sucede. Entonces, una predicción o una manera de hacer inteligible cómo las comunidades pobres mexicanas se van relacionando con la migración, pero van sufriendo al paso de la migración, es esta, que es básicamente decir que si la comunidad pobre de origen es demasiado drástica en la defensa de su cerrazón, lo cual es comprensible porque es una comunidad pobre y tiene que cuidar mucho los recursos, entonces sí, su viabilidad queda reducida, y no quiere decir que desaparezca totalmente y se vuelva un desierto, pero ciertamente puede quedar empobrecida, sus instituciones debilitadas y la lealtad de sus paisanos muy disminuida, ¿no? Muchas veces la respuesta a esto es que la comunidad se vuelve más flexible y dice, bueno, pues queremos que Juan vuelva, se puede casar con Juanita y pueden ser felices, pueden vivir aquí o en Estados Unidos. Otras veces no, otras veces hay una reacción de seguir castigando al que no ha cumplido con todo, ¿no? Entonces, si el problema central es explicar cómo una comunidad pobre puede ser origen de este proceso, un proceso en el cual los recursos son escasos y son absolutamente necesarios, entonces aquí hay una explicación, pero la explicación también incluye el entender un proceso que sigue después, que probablemente va a debilitar a la comunidad. Y esa es una visión. La segunda visión es una definición de capital social que es mucho más americana, y si quieren a la primera la llamamos francesa materialista y a la segunda la llamamos americana, porque la definición que yo uso aquí es la de Coleman, pero prácticamente es muy cercana a la definición de Putnam. Eh, y para Coleman, la noción de capital social es mucho más analógica que una descripción de recursos materiales reales puestos en movimiento. Es analógica en el sentido de que para Coleman el capital social es una propiedad de las estructuras sociales, y esa propiedad de las estructuras sociales, cuando hay mucho capital social, permite, facilita y estimula que los miembros de las comunidades logren cosas. Es decir, es una propiedad que infunde confianza, que infunde recompensas a la reciprocidad, que infunde recompensas a la generosidad y que al paso del tiempo puede ir ampliando las redes y por lo tanto ir incorporando personas
externas a esas redes, pero que se van a beneficiar de esto mismo. Entonces, es menos material y más permisividad, confianza, reciprocidad, apertura a otros, ¿no? Su interés es explicar lo que observaban en los años 80 muchos sociólogos de Estados Unidos como una muy amplia participación en la vida cívica, en la ayuda mutua, en asociaciones caritativas, en el flujo de bienes hacia migrantes recién llegados, en la unión alrededor de la vida parroquial, etc. En otras palabras, es una Gemeinschaft virtuosa, es una comunidad donde se comparten valores, pero el énfasis no está en que si no los compartes te sacamos, sino que el énfasis está en que si tú empiezas a compartir esto, vamos a brindarte confianza, permisos, estímulos para que hagas lo que quieras hacer. La comunidad pobre en ese sentido, totalmente al contrario de lo que postula Bourdieu, puede no ser pobre en capital social. Si la comunidad lo que tiene son propiedades de su estructura social que facilitan la acción, que facilitan la acción de las personas, entonces los pobres pueden ser muy ricos en capital social. Esto es la diferencia enorme entre una definición y otra. Y aquí una pregunta muy importante, que es una pregunta importante de todos los analistas de capital social, como Mark Granovetter, es ¿cuáles son las formas del intercambio y de la reciprocidad? Es decir, ¿hay intercambio nada más entre los pobres de la comunidad? ¿O hay intercambio vertical marcado por patronazgo, y en otras palabras, donde el pobre le debe favores al rico y va a seguir siendo pobre para siempre por eso mismo? ¿O donde esa verticalidad, por el contrario, puede abrir puertas, puede abrirse a la migración, y por lo tanto permitir que ingresen nuevos recursos a la red y a la comunidad? En realidad, esto depende de un análisis empírico, no es una postulación. Y nosotros lo que encontramos en la migración de los pobres rurales en México es que la mayor parte de los negociantes hacen negocio con la migración. Es decir, el negociante puede facilitarle tal vez a su sobrino, al hijo de su hermana, sobre todo si el papá ya no está, etcétera, eh, recursos sin intereses. Pero la mayor parte del tiempo, en las comunidades pobres que nosotros observábamos, los prestamistas prestaban al 10% mensual, es decir, hacían negocios. Entonces, el intercambio social propiamente dicho, en otras palabras, la visión de Coleman era más bien optimista respecto del capital social que podían tener los pobres. Y por otra parte, la mayor parte de los flujos reciprocantes de bienes, favores y permisos o facilitaciones estaban entre personas del mismo nivel y no tanto entre personas de niveles distintos. Sin embargo, la apertura que fomenta la migración ciertamente hace que aumente la diversidad económica en la comunidad de origen y probablemente que los intercambios económicos y sociales al interior de la comunidad sean menos homogéneos o menos endógenos y más heterogéneos y socialmente verticales. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Dos visiones distintas de capital social pueden mostrar dos dinámicas distintas de la migración entre los pobres en México que nosotros estábamos observando. Una situación que, por cierto, en 2008 prácticamente desapareció, porque la que desapareció más drástica y rápidamente del panorama México-Estados Unidos fue la migración de los pobres. Eh, pero ciertamente lo que quiero es invitarlos a usar definiciones problemáticas de capital social, porque la sociedad no desaparece, para las nuevas situaciones migratorias. Definitivamente no podemos ver la migración de 2018 o 2020 en adelante
sin tomar en cuenta la disrupción social drástica de las comunidades de origen, pero no solo de las comunidades de origen, también de gran parte de los puntos de apoyo para los migrantes en sus trayectos de miles y decenas de miles de kilómetros para llegar a Estados Unidos o a Canadá o Europa. Pero, y aquí está el punto, la sociedad para esos migrantes no desaparece. Esos migrantes tal vez no estén reconstituyendo o contribuyendo a lazos sociales en comunidades de origen en Sudán, en África, en Brasil, en Chile, pero sí están construyendo capital social en el proceso de migración, que es fundamental y yo diría que es vital, en el sentido vital de imprescindible para vivir, que es vital para su proceso migratorio. Y mi propuesta es que el uso de estos conceptos, el uso crítico de estos conceptos, puede ser muy útil para un estudio de la migración actual, particularmente la migración que tiene el refugio como uno de los componentes. Porque como digo, el refugio no es puramente refugio, es también búsqueda de un fin, de una manera de vivir estable y sustentable. Ciertamente, en el flujo de migrantes, y esto lo diría Bourdieu feliz de la vida, la clase social importa mucho. Es decir, el reconocimiento formal de los refugiados como refugiados y su permiso final de quedarse en una sociedad para trabajar y contribuir está muy sesgado por clase. Entonces, no quiero decir que todos los refugiados sean iguales, para nada. Pero la imperiosa necesidad de esos migrantes de crear y mantener las redes está allí, y no solo es la necesidad, sino que de hecho lo hacen. Y si observamos a los migrantes que llegan, sabemos que las tienen. Probablemente las acaban de crear, probablemente son unas redes con personas nuevas que no conocían 6 meses antes, pero son redes que se han vuelto vitales para sobrevivir, y ese es el punto de una ciencia social. Bueno, en otras palabras, creo que un uso crítico de estos conceptos puede arrojar mucha luz sobre los fenómenos que ahora estamos presenciando y que tenemos que explicar, que tenemos que ayudar a explicar. No estoy proponiendo que el gobierno mexicano o el de Estados Unidos diga que el capital social de los refugiados les va a solucionar su problema a ellos y que entonces ellos no van a ocasionar problemas sociales. Es una tentación, no creo que funcione, ni siquiera como narrativa manipuladora, pero sí que un análisis de la manera en que pierden sus bases de existencia, pierden el capital social original del que forman parte y posteriormente construyen otras formas de solidaridad, es crucial para entender lo que hacen, su papel en la sociedad receptora y sus perspectivas. Y por último, las otras dos preguntas. No voy a hacer una exposición de media hora sobre las otras dos, no se preocupen. Eh, pero ciertamente lo que yo veo es un uso, digamos, dicho de manera muy positiva, es muy creativo de la migración como un recurso del discurso político para fortalecer las posiciones más conservadoras, xenófobas, etcétera, que pueden fortalecer a ciertas personas. Eso ya existía, digo, no quiero decir que eso se ha originado ahorita. El gobernador Pete Wilson o el candidato a presidente Pat Buchanan en Estados Unidos lo usaban con éxito, y en los años 60 la operación Wetback en Estados Unidos es producto de un ambiente político que fomenta el terror ante la migración como algo que va a cambiar la esencia de Estados Unidos. Sin embargo, sí creo que tenemos que estar muy al tanto de esa desgraciada creatividad de los políticos para manipular la realidad de la migración. Y por último, la ciencia en la democracia. Y aquí sí estoy totalmente en desacuerdo con Paul Feyerabend. Es decir,
creo que lo que podemos observar es que hemos perdido, o mejor, o si ustedes quieren, que el lector medio está perdiendo la brújula de los hechos para ser él el árbitro de lo que se tiene que saber, de lo que se sabe y de lo que eso importa para la vida pública. Es decir, ha habido un éxito de quienes manipulan las visiones y mienten con franqueza y absoluta llanura sobre el fenómeno con tal de sacar provecho político. Y creo que este es un ejemplo de cómo el control popular o democrático de la ciencia en este momento no es algo viable para nada, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en gran parte de los países donde hay poblaciones mucho más educadas que en México. Este es un denominador común que las visiones de una gran parte de la población se han vuelto visiones extremadamente distorsionadas y mentirosas, distorsiones llevadas a cabo por grupos que sacan provecho de esto. Puede ser provecho económico, puede ser provecho político, pero el hecho es que esa distorsión está allí. Y por lo tanto, que no podemos confiar en el público simple y llano como el árbitro de las decisiones académicas. Gracias, muy amables. Al contrario, Agustín, muchas gracias a ti. Nos has brindado una verdadera reflexión desde mi punto de vista sobre temáticas que son muy importantes, pero en especial yo creo que una eh, eh, reflexión profunda que yo creo que va a ser necesario volver sobre ella para repensarla en más de una ocasión, va a ser justamente esta eh, lógica que nos propones de volver a pensar los sistemas teóricos que puedan existir, eh, sobre mayormente atendiendo todas estas transformaciones y a esta metamorfosis que ocurre en los procesos migratorios, en especial en el caso de México. Eh, Ahora yo creo que podríamos abrir unos 10 minutos para preguntas y reflexiones. Yo me voy a tomar eh, la atribución más que una pregunta, pues hacer cierto eh, énfasis, subrayar dos ideas que me parecen fundamentales y que pueden ser útiles para las personas que nos escuchan, sobre todo si estamos justamente pensando en los temas migratorios. Y una pregunta muy puntual que tiene que ver un poco con dónde profundizar un poco más sobre estas ideas que me parecen extraordinariamente interesantes, Agustín. Lo primero que me gustaría subrayar rápidamente es que existe entonces una especie de reto, digamos, teórico, por llamarle de alguna manera, que tiene que ver un poco con empezar a entender qué relevancia tiene justamente en los procesos migratorios el tema de la violencia. Es decir, sobre todo porque muchas veces vemos trabajos empíricos, sobre todo que incluyen esta relación violencia-migración, pero definitivamente no hay una estructura teórica que pueda justamente interpretar o explicar eh, qué relevancia, qué influencia o qué rol tiene justamente la violencia en la eh, determinación justamente de la movilidad humana. A mí, en relación a esto, me gustaría puntualizar algo. No sé si probablemente lo hayas tenido en cuenta, pero a mí una de las cuestiones que siempre me llama la atención, más allá de la descripción de los procesos de violencia, los procesos de exclusión territoriales que ocurren como resultado de la violencia, justamente siempre me ha llamado la atención cómo se le pone menos interés a la definición de espacio inseguro. Y esto un poco que estaba justamente inserto en lo que nos estabas explicando. Y lo otro es,
lo acertado de considerar el aspecto relacional, yo lo llamo de esta manera, para justamente explicar la complejidad que hay detrás de los procesos migratorios. Es decir, la migración como procesos que están vinculados a otras dinámicas de crecimiento, eh, pero que implica justamente la elaboración, el diseño, el pensar nuevos mecanismos de reproducción, sean pobres o sean personas, reproducción social, perdón, sean pobres o no lo sean tanto. Y esto es interesantísimo porque esto creo que cuestiona, desde mi modesto punto de vista, cuestiona y me parece un cuestionamiento vital hoy, cuestiona justamente los sistemas o modelos teóricos que tradicionalmente han existido y que parecen convivir de una manera electiva, digamos, a la hora de entender los procesos migratorios. Y me parece definitivo, es justamente el aspecto relacional el que explica las dinámicas de integración de los migrantes, no solo en términos de proyecto de vida, sino también en su tránsito de asentamiento en otras dinámicas. Entonces, eso se me hace muy interesante. Entonces, la pregunta en relación a estas dos cosas sería, ¿qué publicaciones, Agustín, o qué obras nos puedes recomendar para profundizar justamente en estas ideas? Y bueno, yo le voy a ceder la palabra rápidamente a Irán y después abrimos un poco el espacio para ver si hay preguntas en las personas que están siguiendo la transmisión. Muchas gracias, Agustín. A ti. Hola, nuevamente, hola Agustín, muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante todo lo que nos planteas, sobre todo que nos lleva a esta reflexión que bien señalabas del uso de los conceptos o el enfoque que tenían sobre los hechos que acontecían hace 15 años, ¿no? Y cómo se usaban los conceptos para interpretarlos, cuando ahora tenemos una realidad cambiante, particularmente en los temas de movilidad humana, con todos este crecimiento de de las movilidades humanas desde todas partes del mundo. Y me preguntaba, porque lo mencionabas por ahí, que, por ejemplo, no dejáramos de pensar, ¿no? En esta idea de que la búsqueda, los refugiados, las personas que apuestan por el refugio, por la condición de refugiado, por alguna otra condición que les permita una estancia, digamos que regulada, legal en los países a los que llegan, también son personas que de alguna forma con los instrumentos que se venían analizando anteriormente podríamos analizarlos, ¿no? Porque no han perdido esa categoría de personas que inician su movilidad a causa de problemas que son los problemas que ya han existido desde hace 20, 30 años, ¿no? Sin embargo, de pronto entendía yo esto, pero hay todo un debate dentro de los estudios de la movilidad humana y el debate es, tú lo sabes muy bien, ahora antes hablábamos de migración, ¿no? Utilizábamos como más fácilmente la palabra migración, el desplazamiento no lo mencionábamos tanto, ¿no? Y hoy en día estamos dejando un poco el concepto de migración, hablamos de movilidad humana, hablamos de desplazamiento humano, hablamos de IDPS, por ejemplo, en el marco de las cátedras en los que forma parte la cátedra MIFID, se habla del desplazamiento interno forzado, ¿no? Entonces, estas nuevas categorías, estas que te acabo de mencionar, también es posible utilizar estos viejos conceptos cuando el objetivo, creo que están buscando ahora los estudios, no es tanto entender si cuando llegan a los lugares de arribo logran los procesos de integración y adaptación que siempre, normalmente le preocupaban a la teoría, a los estudiosos, sino más bien cómo estos procesos de desplazamiento primero están o deben estar, tener garantizados el respeto por los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas, ¿no? Y creo que ahí entonces ya nos cambia un poco el panorama, porque parece que queremos primero entender de qué forma garantizamos las situaciones de seguridad de las personas, ¿no? Y no sé hasta qué punto los conceptos de capital social, que son muy importantes, ¿no? Pueden servirnos para esos estudios, sobre todo, y termino con esto, sobre todo cuando, por ejemplo, en los últimos años se empieza a manejar la idea de que muchos de estos desplazamientos
tienen que ver, sí, con redes que apoyan o que ayudan al desplazamiento humano, ¿no? Pero, por ejemplo, hay datos para Centroamérica que dicen que el 60% de los salvadoreños que se han movido en los últimos años han utilizado un pollero o una red de tráfico de personas o una red de movilidad de personas a la cual tienen que pagarle para poder trasladarse, ¿no? Y sabemos muy bien que estas redes de movilidad a las que se les paga tienen un vínculo muy importante con redes criminales, ¿no? Podría ser también entendido desde la perspectiva de capital social, desde la perspectiva de Bourdieu, como, como, como capital social, o más bien, digo, lo pongo entre comillas, ¿no? O un tipo de categoría que no tiene que ver con el capital social, sino que tiene que ver con estas nuevas discusiones actuales, ¿no? Que es, quizás no es capital social, sí son redes, ¿no? Porque para llegar a alguien, y quizás ahí tienes que hablar, pensar en granovetter, las redes, ¿no? Y los vínculos fuertes y débiles, pero quizás ahí tenemos que tener otra categoría o cómo repensamos estas categorías que se utilizaban hace 15 años cuando la realidad sí está cambiando también. Esa sería como mi pregunta y muchas gracias nuevamente, felicidades. ¿Quieren que le intente comentar lo que dicen Sí, por favor, perdón. Sí, tienes la palabra nuevamente. Muchas gracias. No, a ver, yo decía disrupción y tanto Edel como Irán dicen violencia. Son dos cosas distintas, pero están muy relacionadas. Disrupción sí es digamos, es un concepto viejo eh, que viene pues desde la sociología de las migraciones, por ejemplo, viejo de 30, 40 años, de Portes, de Bach, hasta cierto punto de Massey, aunque menos, pero en donde una intervención de una potencia imperial o colonialista, etcétera, destruye medios de vida, destruye, digo, despoja, etcétera. Esto crea una disrupción y las personas tienen que salir. Eh, pero es totalmente distinto. Digo, puede haber violencia en ese proceso y probablemente debe haber algo de violencia porque la gente no va a ceder su forma de vida sin algo de resistencia. Pero la razón por la que está saliendo no es la violencia, sino la disrupción y la interrupción de la viabilidad de su vida. Y en cambio, sí, lo que están diciendo Edel e Irán es que en este momento, además de la expulsión creada por la insostenibilidad de la vida, por el despojo, etcétera, hay una amenaza directa a su vida, lo cual prácticamente te construye la definición de refugiado. Eh, yo creo que la palabra desplazamiento sí lleva, pero habría que hacer una definición, habría que hacer una comparación conceptual más cuidadosa, porque sí te lleva a plantear las dos cosas, es decir, tanto disrupción como violencia. Son movimientos que no hubieran ocurrido de manera totalmente libre por alguien que tiene su vida más o menos resuelta. Y por otra parte, por alguien que no haya sido obligado por circunstancias donde su vida peligraba a realizarlo. Entonces, yo creo que eso se puede usar y es muy importante usarlo en los flujos de refugiados. Mi énfasis está más bien en que no puedes dejar de pensar en lo otro. Es decir, no puedes dejar de pensar en que a pesar de todo siguen siendo seres sociales que van a ir creando, recreando redes que les permitan sobrevivir a todo lo largo del camino. Esto no significa que no paguen polleros. Yo creo que, obviamente, digo, los mexicanos los pagan también, ya casi todos. Pero yo desde hace 10 años no oigo de una sola persona que no tenga ayuda para cruzar. Y esto es básicamente además porque ya hay un mercado oficial
de los pases o un mercado gubernamental de los cruces clandestinos, en donde, por ejemplo, en 2023 hemos oído en varias ocasiones que los migrantes atraviesan con la ayuda de un pollero que está en comunicación con oficiales, sobre todo Estados Unidos, y que les dicen en cierto lugar a ciertas horas pasas rápido y te vas para tal lado. Entonces, hay eso, ¿no? Hay una connivencia y están pagando y es un mercado, pero eso no significa que el grupo que se está moviendo y que se pueda instalar, etcétera, no tenga otras redes sociales de sobrevivencia. Entonces, lo que quiero decir es que eso no ha desaparecido, pero estoy totalmente de acuerdo en que las presiones extremas que experimentan las personas que en este momento están en desplazamiento forzado, pues sí son algo totalmente distinto de lo que nosotros veíamos. En ese sentido, digamos, la nueva economía de la migración laboral era una teoría para el mundo en paz. Es una familia que decide quién se va a Estados Unidos, los demás se quedan. Tiene cierta incertidumbre los primeros 2 meses de las remesas, pero después de eso va a estar trabajando con su tío Manuel y va a empezar a mandar remesas, va a ahorrar, le vas a cuidar los ahorros, confianza, y cuando regrese ya tendrá un terrenito, una casa, se va a casar, etcétera. Ese mundo ya está prácticamente desapareciendo. Sigue funcionándoles a algunas personas, pero gran parte del movimiento ya no ocurre así. Entonces, estoy de acuerdo en que ciertas teorías han quedado muy rebasadas, pero lo que estoy proponiendo es que junto con estas determinantes abrumadoras nuevas, eh, hay otros análisis que podríamos seguir haciendo o seguir actualizando y que nos podrían dar mucha luz sobre el proceso de origen, de tránsito y de destino, que ya sabemos que nada de estos 3 puntos es totalmente separado y cuadrado uno de otro, pero ciertamente sí son etapas de un proceso, ¿no? Y creo que allí podemos arrojar redes. A lo que me estoy refiriendo es a este libro, perdón por el auto comercial, que se llama Pobreza e Inmigración Internacional y que describe, bueno, tiene en la portada, iba a ser una foto, pero la empresa de seguridad que se dedica a fabricar los detectores de personas con rayos gamma en las fronteras no nos dio la autorización para distribuirla y entonces Sara y su papá hicieron una ilustración a partir de la foto que muestra que va pasando un camión, pero dentro del camión se ven como esqueléticos cosas que son personas y que es la carga clandestina que va de un país a otro. Este, Aquí es donde exploro el uso del concepto hace 15 años. Y digo, encantado de volverlo a discutir, pero yo creo que sí lo que hay que hacer es, como dicen ustedes, eh, reconocer cuánto ha cambiado el contexto, y yo lo reconozco, no lo estoy negando, y decir hasta qué punto la estructura es sustancialmente distinta de lo que estamos observando. Y por lo tanto, hasta qué punto podemos pensar en posiciones políticas y en políticas públicas que realmente permitan un manejo más humano de todo lo que está sucediendo. Esa era mi ambición. Y pienso que sí lo lograste, Agustín. De nueva cuenta, es una conferencia que nos deja con muchos incentivos para seguir reflexionando sobre este tema. Te lo agradecemos mucho. Ya nos pasamos un poquito del tiempo que teníamos previsto. Te voy a mencionar algunos saludos que te dejan en YouTube. Tal es el caso de Teresa Rojas Rabiela, que envía saludos cordiales y felicitaciones al doctor Escobar desde Tlalpan, Ciudad de México. Muchas gracias. También Virginia Betancourt y Saraí Lai eh, plantean que es una excelente jornada y que es una excelente reflexión sobre el concepto de capital.
Sin más, Agustín, te agradecemos mucho. Esta conferencia, hacemos el énfasis y las que la han precedido las próximas van a estar en las redes sociales del CIESAS para revisitarlas en caso de que exista justamente la necesidad de pensar un poco más sobre estos temas. Entonces, te agradecemos mucho nuevamente, Agustín. Eh, Enriqueces nuestro seminario con tus reflexiones y bueno, hasta el próximo 23 de abril, hasta la próxima conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que estén bien. Hasta luego.